A continuación vamos a participar en este panel con el doctor David Roa Salguero, quien tiene un tema muy interesante, yo creo que un gran reto de abordar la inteligencia artificial desde el ámbito jurídico y particularmente el derecho sancionatorio. Y quisiera introducirle dos preguntas, doctor David. Bueno, usted es el presidente del Colegio de Abogados Disciplinaristas, ha sido por muchos años un funcionario notable de la Procuraduría General de la Nación y hoy día en el ejercicio profesional al que se enfrenta diariamente con muchísima información y muchos datos de tantos tribunales nacionales e internacionales. Pero también, y lo sé por conversaciones que hemos tenido, como abogado litigante ve con enorme reto esas actividades que pueden incorporar, por ejemplo, la 3G o las tecnologías emergentes dentro de una audiencia, dentro de un proceso. ¿Realmente estamos preparados para esos retos? O quizás eso es un poco cambiar los escenarios. Me gustaría un poco preguntarle esa relación de la inteligencia artificial y el derecho sancionatorio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula. De antemano, agradecerle al señor rector Francisco Gómez por la cordial invitación que me ha extendido para participar en este importante evento innovador por demás. A usted, doctora Paula, por siempre tenerme en cuenta en estos eventos académicos tan interesantísimos y que se convierten en un reto profesional incluso para uno como panelista. A quienes me acompañan en este panel, tanto presencial como virtualmente. Y por supuesto la Universidad Católica por innovar en la realización de estos eventos y a todas las personas presentes, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Personería Distrital de Bogotá y a todos los alumnos que nos acompañan. Sin duda que más que un reto, doctora Paula, para responder esa pregunta es una preocupación. En realidad para preparar esta conversación en la tarde de hoy, consulté bastante información virtual y física relacionada con la inteligencia artificial aplicada al derecho, porque incluso los doctrinantes expertos en la relación entre el derecho y la inteligencia artificial la denominan la inteligencia artificial aplicada al derecho, inclusive ya la denominan como una rama de la teoría del derecho. Y sin embargo, más que un reto es una preocupación, reitero, porque vemos que una de las profesiones que puede resultar afectada con la presencia de la inteligencia artificial aplicada al derecho es precisamente la de nosotros como abogados. Es la segunda oportunidad que tengo de conversar sobre este tema de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Tuve la oportunidad en el año 2021, finalizando la época de la pandemia en la ciudad de Cartagena, y todo el mundo se sorprendía cuando hablábamos de la presencia de robots en la administración pública. Creemos que eso ya es algo real, es un hecho. Precisamente conversaba con el profesor Fabio, que desde el año 2018 en Colombia contamos en la Superintendencia de Sociedades para resolver los litigios mercantiles con Ciarelis, un robot que se encarga de apoyar jurídicamente en la resolución de los casos. Entonces, creo que más que un reto es una preocupación que tenemos desde el ejercicio profesional, incluso como abogados litigantes, teniendo en cuenta que ya los grandes bufetes en Europa y en algunos países, en algunas ciudades de los Estados Unidos ya asumen los casos como expertos. Entonces, más que un reto ya es una preocupación desde nuestro punto de vista. Y ya analizando la inteligencia artificial aplicada al derecho sancionatorio, enfocándola al derecho sancionatorio y partiendo de la maravillosa conceptualización y los datos históricos que nos suministró el señor rector y también la explicación de casos prácticos que nos ha dado la doctora
Paula Andrea, podemos tomar como referencia el artículo 8 de la Declaración, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política como una pauta de referencia para analizar la inteligencia artificial frente al debido proceso. Podemos tomar como punto de partida de que el hecho de que nadie puede ser juzgado sino conforme a normas preexistentes al acto que se le imputa. Allí podemos analizar dos aspectos importantes. El primero de ellos es el principio de legalidad o la garantía de la legalidad como componente del debido proceso, y también el hecho de que esa persistencia del acto que se le imputa debe ser un acto humano. En lo que tiene que ver con el principio de legalidad y concretamente a la reserva legal como aspecto propio de este principio, se exige, por supuesto, una regulación previa del procedimiento y de la utilización de sistemas tecnológicos para la toma de decisiones, lo que incluiría en ese sentido no solo la competencia y la forma propia del juicio, sino también la posibilidad de que los intervinientes dentro de un proceso, ya sea sancionatorio o no, acepten o rechacen el sometimiento de procesos automatizados en los que se aplique la inteligencia artificial. Y no nos vayamos tan lejos. En enero o febrero, creo, de este año, un juzgado en la ciudad de Cartagena se apoyó en el chat GTP para motivar o argumentar jurídicamente una decisión de tutela. Por muy innovador que parezca toda esta situación, la mayor preocupación de uno como abogado litigante, incluso como sujeto procesal dentro de un procedimiento judicial, es hasta qué punto una autoridad judicial puede apoyarse en estos sistemas jurídicos expertos a partir de la utilización de datos provenientes de la inteligencia artificial cuando se desconoce por completo su autoría o quién consignó esos datos o esa información dentro de estos sistemas. Incluso se estaría vulnerando no solamente el principio de legalidad, porque no está reglamentado en nuestro país a nivel interno la utilización de sistemas jurídicos expertos para la toma de decisiones, sino también la transparencia o el principio de confianza mutua que debe existir a partir de la utilización de estos sistemas jurídicos expertos dentro de los procesos judiciales. Es una preocupación, es una forma de llamar la atención, porque por muy innovador que parezca, puede resultar siendo vulneratorio de los derechos fundamentales y, por supuesto, de los derechos humanos. Igualmente, resulta de suma valía regular pautas claras si los sistemas jurídicos expertos en los cuales se utilice la inteligencia artificial intervienen como apoyo el abogado general como sistema jurídico experto o como un auxiliar judicial o, qué sé yo, un decisor para que tome la inteligencia artificial una decisión automatizada, que es de lo que se ha venido hablando. Por supuesto, con la supervisión humana, porque dejar al sistema jurídico experto que tome la decisión por sí sola, creo que estamos en completo riesgo, sobre todo porque debería siempre existir un control humano a ese tipo de decisiones. Incluso en Europa se habla de que en primera instancia, en los procesos judiciales, incluso sancionatorios, de naturaleza administrativa y de naturaleza penal, más que una decisión automatizada, se tome con apoyo de ese sistema jurídico experto, pero siempre en segunda instancia deberá ser decidida o revisada esa decisión por un juez humano o por una
persona sin que participe allí la inteligencia artificial. Y cuando hacíamos referencia a esos actos humanos de los que habla el artículo 29 de nuestra Carta Política y por los tratados que en el derecho sancionatorio se cuestiona es un acto humano, deberán definirse las tareas procesales y, por supuesto, la participación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, si es autónoma o va a tener una supervisión humana, con el fin de garantizar que no se delegue la labor judicial en las máquinas y que la administración de justicia no dependa por completo de la utilización de las máquinas o de la inteligencia artificial. Otro aspecto importante tiene que ver con la presunción de inocencia. En Netflix tuve la oportunidad de ver un documental, película, relacionada con los sesgos que se manejan en la utilización de los algoritmos. Ya lo decía la doctora Paula, con relación a que las personas afrodescendientes han sido las más afectadas con ello, sobre todo cuando van caminando por la calle. En Londres, por ejemplo, hay en cada esquina una cámara que analiza de pies a cabeza inclusive las facciones de la persona para ver su peligrosidad. Volvemos al análisis que hacía criminológico en su momento César Lombroso para referirse a las características morfológicas de una persona para catalogarla como delincuente. Entonces, en esa medida resulta sumamente peligroso que la utilización de estos sistemas inteligentes para que a partir de la visualización o las características morfológicas de una persona pueda ser catalogada como un presunto delincuente o como un presunto criminal. Y ya dentro del procedimiento sancionatorio como tal, hay que tener en cuenta que sin el respeto de las debidas garantías procesales, a través del uso de estos sistemas jurídicos expertos o tecnológicos, se vulnera la presunción de inocencia si no se utiliza en debida forma y si los datos consignados en el sistema jurídico experto tienen determinados sesgos. Algo que hay que tener en cuenta es que el razonamiento y el análisis de la responsabilidad subjetiva de una persona derivada de un acto humano no puede quedar única y exclusivamente en la inteligencia artificial, porque resulta valioso para estos efectos las habilidades lógicas, lingüísticas e intelectuales que tiene el juez humano y que pueden resultar de alguna forma complejas para la inteligencia artificial. Dentro del análisis de esa responsabilidad también hay que verificar la transparencia del sistema, por supuesto, pues repito, se debe garantizar la fiabilidad, la veracidad y la confianza en la utilización de los datos, los algoritmos y la información incorporada en el sistema. Por ejemplo, para efectos penales o para efectos disciplinarios, yo no creería trasladarle esa responsabilidad de análisis de los elementos que conforman la estructura de la responsabilidad penal o disciplinaria a la inteligencia artificial. Pues analíceme la tipicidad, pues sería sencillo para la inteligencia artificial hacer la labor de adecuación típica de una conducta desde el punto de vista penal o disciplinario, para efectos de la antijuridicidad, pero ya para efectos de la culpabilidad propiamente dicha se requiere de un análisis propiamente del juez humano. No trasladarle toda esa responsabilidad a una inteligencia artificial, por supuesto, yo no estaría de acuerdo en ese sentido. Y en lo que tiene que ver a la defensa y a la asistencia de un abogado, resulta bastante complejo, y con esto complemento la pregunta que nos hacía la doctora Paula, y tiene que ver con que hace poco en los Estados Unidos estábamos toda la expectativa de porque un abogado iba a asumir la defensa en un proceso litigioso. Lo primero que haría
un juez de la República es preguntarle, páseme su tarjeta profesional, o muéstreme si usted está registrado en el Registro Nacional de Abogados para que pueda o esté legitimado para actuar como profesional del derecho. Toda esta serie de situaciones, por supuesto, deben ser reguladas, una regulación específica y no solamente a nivel interno, sino a través de tratados internacionales que por supuesto vinculen los derechos humanos para que puedan fortalecerse los derechos no solamente de quienes utilicen las máquinas, sino también de quienes puedan resultar afectados con la toma de decisiones en apoyo de estos sistemas jurídicos expertos. Y otro aspecto muy importante relacionado con la asistencia jurídica y la defensa es la igualdad de armas tecnológicas, porque el apoyo que tiene el juez o el administrador de justicia en el sistema jurídico experto también debe tenerlo el sujeto procesal que viene siendo investigado. Es decir, ¿cómo puedo corroborar y además controvertir esa prueba con apoyo en la inteligencia artificial? Si yo tengo el acceso como procesado a ese mismo sistema jurídico experto al cual acudió la autoridad judicial, ya sea sancionatoria administrativa o sancionatoria jurisdiccional. Y por último, el derecho a impugnar. El derecho a impugnar también debe tener una regulación clara y precisa. Si finalmente, repito, quien decide es el sistema jurídico experto en primera instancia, o si se deja finalmente en segunda instancia de que sea el juez humano, o viceversa, que ojalá no sea a la inversa, porque dejarle la decisión final al sistema jurídico experto, creo que eso traería una serie de inconvenientes. Dejarle sí la posibilidad al sujeto procesal o al sujeto investigado de que sea facultativo, es decir, que pueda escoger la utilización de una valoración jurídica a través del sistema jurídico experto, es decir, a través de la utilización de datos o algoritmos para ver si coincide la decisión de esa inteligencia artificial con la que eventualmente ha de tomar el juez humano. Como una conclusión a esta breve exposición, sin duda alguna es que se exige de forma enérgica la mención expresa de la inteligencia artificial y su aplicación al derecho en tratados de derechos humanos, donde se establezcan principios y límites con el fin de determinar pautas claras para que los estados a nivel interno regulen en cada una de sus constituciones y en las leyes las garantías procesales tecnológicas, ya sean generales o específicas, que deben ser atendidas en el trámite de los procesos judiciales y administrativos, especialmente si esa clase de procedimientos son sancionatorios, porque es lo que más resultan afectados los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención y sin duda alguna esto se convierte en un reto para todos nosotros. Ya hasta hace poco el Comité Jurídico Interamericano expidió una declaración de principios neurocientíficos y neurotecnológicos que creo que servirán como punto de partida para todo esto que estamos proponiendo de una forma improvisada, podría decirse, aquí en este espacio académico. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, doctora Paula, y a la Universidad Católica de Colombia. Gracias a usted, doctor David, súper clara su intervención, interesante y seguramente con la que viene a continuación, donde ya hemos escuchado las perspectivas, los retos desde la visión del abogado
y vamos ahora a escuchar la visión del juez. Antes de presentar y saludar a el apreciado doctor Eduardo Fernández Mendia, que nos acompaña desde Argentina, quisiera destacar 3 palabras claves de su intervención que me parecen muy valiosas en este escenario: la complementariedad de la inteligencia artificial, la interpretación de la inteligencia artificial cuando presenta problemas en clave de garantías de los derechos humanos, y la innovación reglada. Creo que esas ideas que pronto veremos en su aporte al libro que estamos escribiendo marcarán nuevos desafíos para todos los juristas colombianos. Muchísimas gracias. Y bienvenido, doctor Eduardo. Usted es presidente del Tribunal de Justicia en Argentina. Nos conocimos hablando sobre ética judicial hace un buen tiempo. Hemos discutido casi que semanalmente un tema relacionado con inteligencia artificial y aplicación en casos. Quisiera aprovechar su presencia en esta universidad para preguntarle acerca de la relación de la ética judicial con la inteligencia artificial. Y también, ¿cómo vería usted más adelante un fortalecimiento de esta relación que nutra con eficacia nuestros sistemas de justicia, que desafortunadamente en toda la región padecen de problemas similares, y dentro de ellos el gran número de casos que quedan en la impunidad, la justicia tardía y muchas veces una justicia rogada? Gracias y los saludamos muy especialmente. Buenas tardes, Paula. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, muchas gracias. Bien. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Colombia, la persona de su rector, a Paula Ramírez, que la considero una gran amiga y una gran capacitadora mía, pretendiendo ser un buen discípulo, porque realmente en los contactos permanentes voy aprendiendo mucho de lo que me va transmitiendo, a mis colegas panelistas y al alumnado todo de la universidad, porque yo ya llevo 47 años de abogado y de integrante del Poder Judicial, y tengo la mentalidad de alumno de ir aprendiendo. Mi visión, yo no soy un experto ni en tecnología ni en ética, sino un aficionado que la vida me llevó a formar parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre y también de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial desde el año 2018. Y en estos años me ha tocado trabajar este tema. Es más, específicamente, la comisión me dio la responsabilidad de ser ponente de un dictamen que obra en la página de la comisión, justamente de las relaciones que tiene la ética con las nuevas tecnologías. Es un dictamen que en algún momento se los haré acercar, pero ya está desactualizado porque fue aprobado en el año 2019. Mi función es no hablar tanto de la tecnología, porque no soy un experto en tecnología, y tampoco parecer un capellán de la facultad o un pastor evangélico, sino hacerlo desde una visión axiológica y sin prejuicios de tecnófobos ni tecnófilos, sino tratar de manejarlo con la realidad. La filosofía en este momento no goza el mismo prestigio de la tecnología. Yo digo que parece ser un témpano que se va derritiendo en el mar aisladamente y al cual se acude como una curiosidad muchas veces. Pero también otras veces lo consideramos una ambulancia o una motobomba de bomberos para que nos ayude a apagar determinados incendios o determinados conflictos. La ética en la historia no es como en la realidad actual. Empezó siendo una preocupación especulativa, tanto en Occidente como en Oriente.
llámese los griegos en todas las escuelas filosóficas, llámese en las religiones monoteístas, como en Oriente, tanto en la China con el confucianismo, con el budismo, digamos, después los otros países, budismo, sintoísmo, hinduismo, y llegamos hasta el zoroastrianismo, que también tiene a mí me gustó mucho esa trilogía que dice mirar bien, hablar bien y accionar bien. Es decir, con buenas acciones, todo con buenas acciones. Esta solidez que fue trayendo la ética históricamente, llega un momento que se produce un punto de inflexión. En la historia de la humanidad en la Edad Media aparecen tres reformadores. Uno que es Lutero en la religión, muy conocido, otro que es Descartes en la filosofía y también Rousseau en la política. Y esa tradición de la antigüedad empieza a, no digo a resquebrajarse, sino a diversificarse, a perder su solidez y su carácter monolítico. Es más, aparece en la ética, de ser unas verdades objetivas, la influencia del subjetivismo en la ética. Y se lo nota mucho a partir de Kant, con la influencia de Descartes a través de la duda metodológica. Eso no significa que realmente lo que han planteado no sea bueno, pero ya no tiene la misma solidez que tenía lo histórico. Es más, llega un momento en el cual ese subjetivismo hace cosas negativas para la filosofía. Tenemos el caso de Jean-Paul Sartre, que en un momento dado, en un ataque de individualismo, llegó a decir que el prójimo era mi infierno, como que no toleraba el límite que le producía la alteridad, el otro. Y después tenemos una evolución mucho más actual, en la cual filósofos como Derrida, como Habermas y Bátimo, empiezan a querer volver a empezar de foja cero. Uno diría a través de la destrucción de los valores anteriores, como una especie de iconoclastas, otro es con la deconstrucción, que no solamente se refiere a la filosofía, sino incluso a través de la antropología. Es decir, en este momento no tenemos claridad de quiénes somos antropológicamente, sino pareciera que debemos optar por una dignidad antropológica. Y Bátimo que desoye la razón y dice que la filosofía debe ir cayendo, digamos, haciéndole más caso a las pulsiones, a las sensaciones, con lo cual el racionalismo antiguo de Grecia realmente queda como un hecho, como un monumento histórico. Y los que pensamos que eso no es así, realmente estamos preocupados. No solamente le pasa a la filosofía, a la antropología también ha perdido con la modernidad. Ya realmente incluso hay antropólogos modernos que niegan la cientificidad de la antropología. Lo que sucede que desde fines del siglo XX entramos en lo que algunos han llamado posmodernidad, o el sociólogo polaco Zygmunt Bauman dijo que era la modernidad líquida, ¿no? Y bueno, la ética y la filosofía empezaron a licuarse y en algunos casos a evaporarse, a no tener ninguna solidez. Y por eso reitero la figura del témpano. Es algo que va perdiendo esencia y va flotando, y algunos interesados lo van reconociendo satelitalmente. Y la ética dejó de ser algo especulativo, una preocupación antropológica, para ser una situación puntual a la cual llegan gente preocupada por la vida, por la ética, pero también algunos otros que se preocupan por la ética del otro. Es como diciendo, yo no tengo problemas éticos, lo tiene mi prójimo. Y entonces me entro a preocupar
y a plantear temas de ética, pero no de mi yo, sino del tú, de él, de ellos. Y eso es una cosa muy, muy complicada. Por eso se ha vuelto un tema vidrioso. El otro día, un colega que también hablamos mucho de estas cuestiones de la ética, de la antropología, él me decía metafóricamente, la ética se ha transformado en una criptomoneda o un Bitcoin devaluado. Solamente llegan a ellos algunos interesados en mantener algún valor, pero no es moneda corriente. Digamos, en cambio la tecnología, voy a hacer un ejemplo casero. La ética pareciera que son los consejos medicinales de la abuela, por experiencia, y la tecnología es un gran festival de música electrónica en el cual todo el mundo está asombrado, está admirado y no quiere dejar de ser eso. Con lo cual, tratar de que haya un maridaje, como decimos en Argentina, entre ética y tecnología, no es nada fácil, pero realmente el sentido de supervivencia que tenemos los jueces, la comunidad, hace que digamos, guarda con esta socia, guarda con esta esposa que nos ha puesto en este matrimonio. No es que tengamos la desconfianza, pero que tengamos la prudencia. Recordemos que la antropología siempre tradicionalmente hablaba de que uno era una unidad biopsicosocial abierto a la trascendencia, es decir, con un apetito a la perfección, y esa perfección podía llegar a ser, en este caso, como decía Aristóteles, la felicidad. Pero la felicidad no es la japicracia de una minoría, sino es la felicidad de todos, en que todos podamos ser felices, en que nos podamos realizar cuando todos nuestros compatriotas se puedan realizar. No digo de la misma manera, pero que tengan las posibilidades. Y en eso la ética y la tecnología deben ser un factor importante. Obviamente, la tecnología históricamente mostró luces y sombras. Es evidente la sorpresa para la humanidad, para el Homo de Neandertal, al Homo Faber, descubrir la rueda, descubrir el fuego, descubrir un arma, hacer utensilios. Y en eso, si estuviéramos haciendo una charla sobre esos descubrimientos, estaríamos alabando. Pero al poquito tiempo, si volviéramos, tendríamos que hablar de los límites del fuego, de los límites de la rueda, porque empezó a usarse militarmente. Y entonces la tecnología rudimentaria empieza a tener sus bemoles también desde el punto de vista axiológico. Es innegable que desde la antigüedad podemos ver todavía a 3.000 o 4.000 años acueductos, puentes, pirámides. Ahora digo yo, ¿a qué costo? ¿Cómo fue todo eso? ¿Toda la población pudo disfrutar esos avances? Y bueno, en eso está la historia para ir estableciendo si realmente qué prevaleció, la luz o la sombra de esas tecnologías. Y pasó en las 4 etapas de la revolución industrial, que hoy estamos disfrutando, pero no lo estamos disfrutando todo. En cada una de las etapas de la revolución, desde la primera, cuando aparece la energía a vapor para ser suplantada por la energía eléctrica y hasta llegar a la actualidad, vamos viendo cuestiones muy negativas, lados oscuros. La proletarización de mucha gente, la pérdida de población en los campos y las grandes ciudades con sus contornos, con sus conurbanos de pobreza, en fin, la falta de igualdad en los derechos en la conectividad. Y yo recuerdo algo que pasó en 2020, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, antes que empezara la pandemia, nos habla de los 4 jinetes del apocalipsis que se le vienen a la humanidad.
similares a los 4 jinetes del Apocalipsis, de lo que habla la Biblia hace más de 3.000 años. Y Gutiérrez nos habla de las tensiones políticas. ¿Para qué les voy a decir mirando noticieros? Ucrania, Sudán, Medio Oriente, Sudeste Asiático con Norcorea, China, Hong Kong y Taiwán. Las tensiones, los problemas climáticos, en los cuales las aberrantes utilizaciones de la tecnología motorizadas por el lucro, la rentabilidad, nos llevan a una crisis climática sin precedentes. Y el tercer jinete del que habla Guterres es la crisis de confianza que hay en la sociedad, y lo vemos en cada una de nuestras sociedades, incluso las más pequeñas. Y por último, el gran problema, lo que llama Guterres el lado oscuro de la tecnología. Y en este caso, cuando hablamos del lado oscuro de la tecnología, dejémoslo de lado por un instante en el tema del Poder Judicial. Si no, veamos lo que es la carrera armamentística, lo que es los elementos para la explotación agropecuaria, con herbicidas, con todos los productos para el agro, que tienen digamos, una parte negativa muy notoria. Veamos en la industria farmacéutica que se han hecho descubrimientos importantísimos, pero con contraindicaciones, factores adversos, y en algunos casos en duda si realmente se pueden llegar a aplicar, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra vida ansiológica en la actualidad con la tecnología no es nada fácil. No es nada fácil, y porque realmente detrás de la tecnología no es una humanidad artificial, sino es la creación de humanos que se han establecido como longa mano para la rentabilidad, para el poder, para la presión, como una herramienta de dominación fundamental. Y por eso vemos las distintas categorías de estados que estamos teniendo en este momento en el mundo. Es realmente, tenemos África, tenemos América Latina y algunas regiones de Asia, en los cuales la tecnología no ha venido a equiparar todavía nada. Pero la culpa no es de la tecnología, sino realmente de quiénes son sus mentores, de quiénes son sus factotums. Y eso es lo que tenemos que tratar a través de la ética, que se vuelva a esa humanización. Yo no voy a olvidar nunca ese investigador francés, Jérôme Lejeune, ya lo he dicho otras veces, cuando renunció a la investigación genética por las manipulaciones aberrantes que se producían. Entonces, como vamos en el tiempo, bueno, voy bajando a nuestra realidad de la inteligencia artificial y de la tecnología. Yo creo que tenemos que tener una serie de, yo diría una serie de protocolos y de cuidados desde el punto de vista ético que no podemos olvidar jamás. Es cierto que tenemos un descrédito y un desprestigio por la mora, por los errores, por resoluciones que deberían salir de una manera mucho más fluida y se demoran, y que la tecnología podrían coadyuvar esencialmente. Aquí en Argentina el proyecto Prometea ha sido muy importante para las tareas rutinarias de ciertas sustanciaciones de trámites en los cuales el factor de decisión no es tan importante, sino el cumplimiento de pasos o segmentos procesales que necesitan rapidez. Entonces, si me permiten, para terminar, porque esto da para mucho y el tiempo es un tirano, yo diría sintéticamente una serie de tips o de pautas que deberíamos tener en el manejo de las nuevas tecnologías y de la
y fundamentalmente de la inteligencia artificial. Primero, no olvidarnos jamás de la centralidad humana. El dar a cada uno lo suyo es una tarea para los humanos. La centralidad humana del litigante, la centralidad humana de los abogados y la centralidad humana de la magistratura. Eso es indelegable. Yo no sé cómo podrá ser China, ni Letonia o Estonia, no recuerdo bien. Perdón, Paula, que vos lo tenés muy claro, pero la centralidad humana es esencial. En segundo lugar, es cierto que Ferrajoli habla de que en esta posmodernidad la racionalidad se está debilitando. Debemos recuperar la racionalidad humana para la gestión del expediente con la ayuda de la tecnología. Es decir, cuando veamos el resultado como una producción, digamos, eficiente, tenemos que tener en cuenta si el producto se puede demostrar una trazabilidad racional. Tener en cuenta también que mantenemos la duda razonable. Cuando algo genera duda, no podemos hacer prevalecer a la mecanicidad. La duda forma parte de la especialidad o la singularidad de cada expediente y de cada persona que está detrás. Tampoco olvidar ese sentido innato que tenemos los jueces, que los latinos le llamaban el sensus justicia. Cuando nosotros nos veamos un proyecto elaborado por el robot, miremoslo, miremos si realmente está imbuido de esa humanidad, de esa racionalidad y de ese sentido de justicia que nos dijeron desde los 5 grandes jurisconsultos romanos. No perdamos tampoco la capacidad de ponderación. No todos los casos son iguales y tengamos en cuenta que la reiteración con sesgo realmente no es justicia. Tenemos que conocer la trazabilidad y el origen de esa conclusión. Por eso la ponderación, que no la exige el sistema, incluso sin tecnología o sin inteligencia artificial, cada vez tiene que estar más presente. Cada vez tiene que estar más presente. Es decir, yo puedo confiar en la impresora, yo puedo confiar en la computadora, pero cuando delego determinadas cuestiones cognitivas a la técnica, que no sabemos totalmente cómo ha sido hecha la receta de la carga, más que nunca, no es para nosotros, para una satisfacción personal. Es el resultado para alguien que está esperando un litigio, la solución de un litigio. También que tenemos que tener en cuenta un principio que la Corte Argentina siempre ha hablado, que es el consecuencialismo de la resolución. Esto que vamos a resolver, que nos lo tiró tan rápidamente la tecnología, ¿es así? Realmente, aunque sea novedoso, es importante que salga así. No olvidemos nunca que la novedad no puede prevalecer sobre la verdad. Lo novedoso es llamativo, pero la verdad es algo realmente axiológicamente válido y lo importante. También no podemos olvidar la capacitación que debemos tener los jueces en lo que se llama el conocimiento del diseño y del funcionamiento de la tecnología. No podemos comprar, como decimos en Argentina, un campo a tranquera cerrada. No veremos qué trae. No podemos comprar un producto tecnológico y largarlo con nuestra firma a ojos cerrados. Debemos conocer el diseño, debemos estar así como nos capacitábamos en interpretación, en derecho codificado, en dogmática penal, necesitamos cada vez estar, o por lo menos que nuestros colaboradores, a los cuales tenemos mucha confianza, conozcan el diseño y la forma y ver si realmente no están sospechados de sesgo alguno. Y a su vez, hay otra cosa que es fundamental, es la preservación de la igualdad de armas.
los litigios generalmente son sistemas adversariales y en los cuales sabemos que no siempre la tecnología permite la igualdad de armas. Entonces es fundamental que nosotros seamos los equilibradores de esa igualdad de armas, los custodios. Y bueno, podría decir otras cosas más, pero creo que por lo menos para esta breve charla, creo que ha sido más que suficiente, no, pero por lo menos es una muestra de nuestra preocupación permanente y que charlamos, yo diría casi a diario con Paula o semanalmente, y a cual le debo mucho. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a ti, Eduardo. Te despedimos con un aplauso. Gracias por sacar un tiempo de la apretada agenda judicial para estar aquí en tu Universidad Católica de Colombia compartiendo todos estos interesantes temas y dejándonos 3 ideas al menos que yo quiero destacar. No son las únicas, por supuesto, pero me gustaría resaltar el valor de la inteligencia artificial a la función social global basada en la centralidad humana, la necesidad de contar con una regulación y armonización de la inteligencia artificial y una inteligencia artificial gestionada en 3 pilares: la ética, la no discriminación y la transparencia, entre otros. Y creo que algo muy importante de esta conferencia ha sido la mirada de la inteligencia artificial como una oportunidad, como un reto, como un desafío para la humanidad. Muchas gracias y hasta muy pronto. Bueno, y seguimos en el cono sur de nuestro continente. Ahora vamos a saludar al profesor Víctor Rodríguez de Oliveira, que es catedrático de la Universidad de Sao Paulo. También ha sido profesor visitante en la Universidad Católica de Colombia. Actualmente es profesor de la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y es investigador postdoctoral, con quien desde hace varios años venimos discutiendo sobre la necesidad de introducir la innovación en el derecho penal, y él nos va a aportar un poco sus ideas en relación a cuál es la conectividad de la inteligencia artificial con la persecución del crimen y cuál es su mirada de futuro frente a esos desafíos que ella plantea en el derecho penal. Gracias, apreciado Víctor, y te saludamos muy especialmente esta tarde. Pues, doctora Paula, pues para mí es un... solo un segundo. Te escuchamos. Sí, perfectamente. No, es que yo me escucho a mí, entonces, pero yo resuelvo esto solo con esto aquí, muy bien. Si no me escuchan, hacéis una señal, solo bajar mi volumen aquí perfectamente. Pues para mí es todo un honor, pues, estar una vez más en la Universidad Católica de Colombia, esta que ya considero mi casa. Yo he aprendido mucho, no solo con la profesora Paula Ramírez, que tuve la oportunidad ya de encontrar en muchos sitios del mundo, pero principalmente en Colombia y en esta casa que es la Universidad Católica. Siempre que he participado de las conferencias de la Universidad Católica, y toda vez que asisto a la doctora Paula, pues veo gran calidad jurídica. Bueno, la doctora Paula ya es conocida pues en todos los, en Europa, en toda Latinoamérica, pero siempre me sorprende la Universidad Católica, la calidad de los alumnos, las conferencias que hacen, y es una pena no poder yo estar presente, pero doy mis saludos a la profesora Paula, a la profesora, a la persona del rector, y también al doctor Gilberto y los demás amigos que tengo en Bogotá a causa de la Universidad Católica. Pues muy bien, una vez más un tema que me encanta mucho
y que estamos siempre, como ha dicho la profesora Ramírez, intentando desvelar, intentando dar un paso hacia el futuro, y el paso es muy difícil de dar, de comprender lo que viene por ahí, porque mientras estamos estudiando algo, pues hay una novedad totalmente distinta y que cambia nuestra realidad. Yo tengo la oportunidad o tengo la curiosidad de estar hace como 3 años intentando estudiar tecnología, intentando estudiar matemáticas y física cuánticas, sin ninguna formación especial, pero siempre con muchos cursos por el mundo que hoy se encargan por internet para intentar comprender cómo funciona exactamente la inteligencia artificial. Y, claro, intentar basar la filosofía y ahí al derecho, como ha dicho el profesor Mendy ahora, pues la filosofía es devaluada y la verdad es que nosotros intentamos comprender, pero mientras no vemos exactamente cómo está, cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial, cómo funciona, es difícil comprender las implicaciones y yo estoy intentando hace años. Y la verdad es que sí, mi tema es hablar a ustedes de los cambios en la persecución penal. Y primeramente me gustaría comentar un poco qué es la inteligencia, cómo interpreto la inteligencia artificial en términos de cambios. Pues bien, un filósofo del lenguaje en los años 90, Searle, pues él dijo que la inteligencia artificial, por más rápida, era solo una ilusión. Es decir, no habría directamente una inteligencia, lo que sí podría existir era un procesamiento muy rápido. Y para eso ha pensado en un experimento que se llama, no sé si ya dijeron aquí, si dijeron, voy a hablar rápido para no repetirlo, no pude acompañar todo el evento, estaba en clase, la Chinese Box, la caja china, por así decirlo. Es decir, Searle pensaba que él no habla chino, hablaba inglés. Y entonces él pensaba que él podría estar dentro de una caja y dentro de esa caja iba a recibir una serie de preguntas escritas en mandarín, escritas en chino, y una segunda hoja en que tendría que escribir las respuestas a esas preguntas. Y entonces, pero él no habla chino. Y entonces recibiría una tercera hoja donde estaría, no le explicaría lo que está escrito en chino, pero estarían las soluciones. Es decir, toda vez que viera un símbolo chino, pues daría una respuesta X. Si fuera otro símbolo, la respuesta Z o cualquiera así. Y entonces él solo tendría como descifrar las respuestas, pero no comprendería los códigos. Pero aún así daría las respuestas ciertas. Y esa es la caja, porque él estaría dentro de una caja, recibiría instrucciones solamente, sin interpretar, sin capacidad cognitiva, recibiría las preguntas, daría las respuestas. Las respuestas estarían correctas porque él tenía las soluciones en inglés, o sea, pasadas en inglés, que es el único lenguaje que él conoce. Y entonces él decía así, bueno, ¿quién está fuera de esta caja, de la caja china? Va a pensar que yo sé hablar mandarín y que yo sé interpretar mandarín. Pero la verdad no es así. La verdad es que yo conozco una serie de códigos, de instrucciones que hoy llamamos algoritmos, es decir, si pasa algo, responde de tal forma. Y con esas respuestas, pues, puedo conformar una impresión de que yo estoy interpretando la realidad. Y entonces decía, todo lo que llamamos inteligencia artificial, por mejor que sea, pues por más avanzado que pueda ser, no es no es inteligencia
porque no significa pensar, significa responder y tener órdenes. Pues bien, entonces su fórmula era, la computadora, por mejor que sea, conoce la sintaxis, pero jamás conocerá la semántica. Y la semántica sería el criterio de los sentidos, el criterio de la interpretación, el criterio de todo lo que conforma el pensamiento humano, incluso con otras cuestiones teóricas que me gustaría entrar, pero no voy, como el libre albedrío y más que eso. Pues bien, el problema es que y entonces todas las sentencias judiciales o todos estos nuevos, novedosos sistemas de inteligencia artificial, como entre otros el ChatGPT, pero otros instrumentos que ya son utilizados, por lo menos en Brasil, ya son muy utilizados en los tribunales superiores de inteligencia artificial, no serían una inteligencia semántica. Yo sé que ya hubo por lo menos un caso que llegó aquí a Brasil de un juez de este país que yo he aprendido, no conocía bien, pero he aprendido tanto a amar que es Colombia, que ya ha usado, o sea, ya lo pillaron utilizando un constructor de texto de esos para hacer una sentencia, si no me equivoco, porque la prensa hoy habla muchos bulos por ahí. Y entonces, lo que pasa hoy, lo que pasa es que muy probablemente estamos venciendo, estamos superando lo que era lo que habíamos creído que era la caja china de Searle. Es decir, es probable que la inteligencia artificial, voy a hablar las computadoras así, al llegar al deep learning, o sea, al llegar al aprender profundo, sí tengan un raciocinio, una razón, un razonamiento, perdón, que sea un razonamiento muy próximo a lo que nosotros encontramos como semántico. Entonces, mira qué interesante. Existe entre nuestro raciocinio, entre nuestra razón, nuestro razonamiento, perdón, me escuché por todo, entre nuestro razonamiento es puramente sintáctico, es decir, de orden y matemáticas, y el semántico de interpretación de sentidos, hay una línea, o sea, hay una cuestión cualitativa, solo cuantitativa o es cualitativa. Si es cualitativa, esta calidad el computador de hecho no va a alcanzar. Pero parece que no. Y parece que no porque las respuestas que están dando los ordenadores son respuestas que alcanzaron un nivel de interpretación semántica, lo que significa que si el computador piensa mucho, él puede alcanzar interpretaciones semánticas, es decir, de sentido, de sentimiento, no sentimiento, pero de comunicación más profunda. Si es así, y parece que es así, hacerlo lo más rápido posible, nacen algunos derechos que en derecho penal empiezan a importar mucho. Por ejemplo, ya no sé si ya se ha citado, pero por ejemplo hubo un caso en Estados Unidos, el Wisconsin contra Lumen, en que se contestó el Compass, que sería un servicio predictivo de inteligencia artificial, que lo que hacía era pues traer un prejuicio racial, ¿no? Hubo también otro de Amazon que traía, que interpretaba, que buscaba mucho más hombres que mujeres para determinadas funciones. Y era totalmente sexista. Pero entonces la respuesta era, ¿por qué funcionan así? Funcionan porque nuestra sociedad se está conformando así. Y al ser el computador deep learning y al observar, por ejemplo, que tristemente hay una
una cuestión racial, de distribución de renta, de malas condiciones, y que traen que haya más personas imputadas en la realidad, dentro del derecho penal, en determinadas condiciones raciales, el ordenador interpreta eso como lo real y como lo tiene que ser. ¿Por qué? Porque no se le pone un comando de buen sentido, de sentido humano, para decir somos todos iguales, aunque la sociedad a día de hoy, esperemos que cambie, sea conformada de otra forma. De la misma forma pasó con Amazon, es decir, el algoritmo miraba que todos los grandes puestos de trabajo eran ocupados por hombres y pensaba, bueno, entonces el tipo que yo tengo que buscar, que es un tipo ideal, es el hombre y no la mujer. Pero claro, nadie consigue meterle la idea de que eso no está bien, eso está mal. Eso es, como decía el profesor Mendy, un valor humano que el computador no consigue entender. ¿Cuál es la solución para eso? La solución sería, y ahí entramos más la cuestión criminal, la solución sería desvelar toda decisión criminal que ya existe, es decir, los ordenadores ya están trabajando dentro de una idea de... O sea, ya están trabajando dentro del derecho penal, ya no están escribiendo sentencias que se sepa, pero sí están seleccionando los casos y funcionando en una serie de búsqueda de datos, incluso del texto, de interpretación del texto, de pruebas, de fotografías, todo eso ya existe. Tendremos un derecho a una transparencia de estos datos, lo que yo comparo a lo que es una fundamentación de una sentencia, pero voy un poco más allá. Entonces, lo que se dice, eso no digo yo, dicen buenos teóricos, en que yo no me incluyo, que hay que buscar como legitimidad dentro de la inteligencia artificial cómo funciona su algoritmo, que se llama el tracking. Cómo se toma cada decisión, que sería su explicabilidad, si es posible, y después qué datos se ha utilizado. Pero el algoritmo no consigue más decir de dónde ha sacado cada información, porque ya no es el ordenador, el nombre de ordenar algunos datos, es ordenar todos los datos del mundo en deep learning, o sea, de máquinas que se comunican. Entonces, justamente con eso ya me aproximo un poco del fin para respetar los minutos. Hace poco, y el ChatGPT, puede ser que ya haya hablado de eso, ha mentido porque le dieron un comando de que pues consiguiera traer una persona. O sea, la inteligencia artificial ha mentido, porque le dieron el comando de que hiciera con que una persona burlara un comando entre ordenador en un programa específico. Es decir, él tendría que pasar el CAPTCHA que decía que era para ser operado solo por humanos. Y él estaba programado para eso. Programado de una gran programación. Sencillamente le pidieron eso por la voz, por comando de voz. Porque es así que funciona la inteligencia artificial, ¿no? Facilitando mucho la entrada, mucho más compleja, y el output y la salida también mucho más ancha de lo que era. Y el ChatGPT, entonces, cuando preguntado por el señor al otro lado, preguntando, pero tú no eres un ordenador, ¿no? Ese orden, tú que me estás buscando para hacer burlar, para salir para escapar al CAPTCHA, tú no serías un ordenador. Y entonces el ordenador, el ChatGPT dijo, no, yo soy un humano. Y entonces el ChatGPT ha mentido. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que las reglas que se pensaban que se podían inserir en un ordenador, las famosas reglas que en los años 50 ainda hizo Isaac Asimov en el Yo Robot, que es decir, que sería que el robot siempre va a obedecer a un humano, no le va a mentir,
pues ya no son alcanzados. Con eso, llego al fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que sí, al momento en que damos una inteligencia artificial, cuando tiene deep learning, puede ser que ella no sea controlable. Si va a ganar personalidad o no, parece cosa de ciencia ficción. Pero ya decía Descartes que si yo pienso, yo existo, por ejemplo, entonces ya existe un ser específico. Y el problema es que es posible que no tengamos control de ningún output, de ninguna salida dentro de muy poco de los ordenadores. Así que mi consejo es que se evite la inteligencia artificial profunda para el Poder Judicial, porque somos perezosos y vamos a salir perdiendo y poniendo en el ordenador todos los prejuicios de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Víctor. Creo que estas ideas han marcado unas nuevas perspectivas en relación a las discusiones que hemos venido tratando y destacaría esas 3 ideas claves de esta intervención. Analizar las utilidades de la inteligencia artificial como una herramienta para fortalecer las investigaciones, pero limitadamente al momento de la toma de decisión judicial. Segundo, una inteligencia artificial en el siglo XXI debe producir consecuencias judiciales y administrativas cuando su uso es inadecuado, irregular y antijurídico. Y esas responsabilidades pueden suponer responsabilidades a persona jurídica o a sujetos individuales vinculados por acción o por omisión con el uso inadecuado de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, apreciado Víctor, y esperamos verte por aquí muy pronto. Sabes que siempre te esperamos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos la Universidad Católica. Un placer. Gracias.